Closed caption. Buenas tardes para todos, bienvenidos a su programa Red Vital, el espacio dedicado a la familia, a los jóvenes, a los hijos, a los abuelos, a las 3:30 de la tarde, martes y miércoles. Hoy nos conectamos con historias muy interesantes sobre la etapa de la adolescencia. ¿Es la rebeldía una oportunidad, una búsqueda o es de pronto ese momento para que a los padres de pronto la cabeza se les explote y digan no puedo más con este hijo? Pues hoy vamos a estar hablando sobre esta interesante etapa y vamos a ver cómo se puede aprovechar esta etapa de rebeldía, de búsqueda de autonomía para enfocarlos de una manera adecuada y no se nos haga esa vida en casa un dolor de cabeza. Los invito entonces primero a que veamos la historia de Edilma Arroyave y su hijo Grayson. Todo marchaba pues muy bien porque de todas maneras tengo 5 hijos, el mayor tiene 21, el otro tiene 20, tiene 16, él es de los niños. Con los muchachos grandes no tuve esas dificultades. Porque pues estaba mi esposo hace 7 años tuvo un accidente, él quedó con parapléjica izquierda y problemas mentales, físicos y mentales. Desde eso ha cambiado mucho la situación. Desde hace más o menos un año larguito, él me pidió permiso como para unos 15. Yo le di permiso de ir a los 15, pero no llegó a la hora que lo dejé ir, hasta la hora acordada. Ya después empezó que no iba al colegio, se quedaba en la casa, pues yo me daba cuenta que estaba, pues quedaba en la casa, faltaba clase, pero no iba, porque no quería, no voy a ir. Me gusta salir así, pues mami, chao, y me voy y vengo a cualquier hora. Soy muy grosero pues con mis hermanitas, porque ya muy cansan y pues se pasan, ya es, me empiezo a decir groserías. Él reconoce pues las faltas que comete. El día que yo le fui a pegar, que no se dejó, él mismo fue de la psicóloga del colegio, ella me llamó. Me dijo, Alexis me vino, pidió una cita, me parece un niño demasiado responsable porque decía otro, muy preocupado por lo que nunca le había faltado a usted, bueno. Y ya empezamos a tratarnos, más que todo conmigo. De que dependía la grosería la agresividad de él, porque él también, el primer año cuando el papá tuvo el accidente, perdió el año. Ya el tercer año, que fue en 7º, también dio demasiado brega en el colegio, mucha agresividad, demasiada. Entonces que estaba reclamando pues como ese afecto, como la falta de ser el papá pues que está pendiente de él. Pues uno va creciendo y va entendiendo más las cosas, entonces pues ya eso como que era al principio, ya me he calmado más y ya me sé controlar más, ya le pido permiso.
Pues es muy reconfortante seguramente para Edilma, que nos acompaña hoy en Red Vital, saber que ya la situación está un poco más manejable, pero vamos a ver qué nos siguen contando aquí en estudio y qué podemos ir analizando. Nos acompaña Edilma con sus hijos Grayson y Daniel. Bienvenidos todos a Red Vital, muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, y también nos está acompañando Laura, que nos va a contar sus historias en la adolescencia, que son como de un poco de rebeldía, ¿cierto, Laura? Bueno, entonces aquí nos vas a ilustrar y vamos a ir analizando poco a poco cómo puede ser ese manejo en casa de los padres y también en el colegio, que es una de las instituciones principales también en esa formación en este periodo de la vida. Edilma, cuéntenos un poquito cómo se siente en este momento, cómo al contarnos ya esas historias que nos contaba en la nota, de la rebeldía, de responder grosero, ¿cómo está en este momento? Porque decía, bueno, ya la cosa ha mejorado. A ver, él ha cambiado demasiado. Ya no es rebelde, ya no es grosero, ya sabe que debe ir a clase. Pues por lo menos él tuvo una rebeldía pues, de no voy a ir a clase y no iba. Por eso, pues, eso fue parte de rebeldía. Ya sabe que él debe de ir a clase, que le hace falta. Bueno, ya sabe, y entonces ¿usted a qué le atribuye eso, Edilma? ¿Cómo han hecho durante este año, que es más o menos desde la etapa, desde los 15 años que él empezó a presentar, o antecitos, pues esta rebeldía, qué han hecho durante este año para que las cosas hayan mejorado? Y ya Grayson nos va a contar su punto de vista. Hablar mucho con él. Y pues, a ver, está como muy pendiente de las amistades que tiene. Sí, sobre todo esa parte del diálogo. ¿Y han tenido alguna asesoría? Porque veíamos en la nota los apuntes sobre la psicóloga del colegio que daba de pronto algunas notas, algunos apuntes importantes para darte indicaciones de cómo manejar o explicaciones de a qué se debía esa rebeldía. Sí, la psicóloga tuvo mucha parte, el colegio también, porque tuvimos pues varias citas con psicólogas. Sí. Y ante todo pues también en la casa colaborar mucho pues saberle cómo manejar el temperamento que él tenía. Saberle manejar el temperamento. Grayson, cuéntanos tú ahora, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, me alegra mucho. Cuéntanos entonces tú ahora, ¿cuál es la diferencia básica que ves en este momento a esos días en los que sientes que eras más rebelde, más desobediente, sobre todo en lo que sientes, en cómo percibes el mundo? Pues, no sé, uno va cambiando, pues, a medida que uno va viendo las cosas, uno está haciendo esto mal y uno va viendo pues los errores. Como mi mamá, que ella se mantenía sufriendo porque yo era muy altanero. Y ya pues uno va viendo las cosas y va cambiando. Tú dices que eras muy altanero. ¿Cómo nos ejemplos como de ese tipo de comportamiento? ¿Qué ustedes interpretaban como altanería, como grosería? ¿Alzabas la voz, decías malas palabras, tirabas la puerta? ¿Cuáles eran esos comportamientos o esas actitudes? Pues más que todo con mis hermanitas y con mis hermanitos, que ellas pues cuando me veían con rabia y me decían cosas pues para que me diera más rabia, y yo les empezaba a insultar, pues sí, a decirles groserías. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Desde más o menos qué edad? Por ahí desde los 15, pues... Un añito, un añito atrás, más o menos se empezó sí a presentar esa, digamos, como esas conductas en ti. Y ahora que mencionas a los hermanos, pues aquí está Daniel. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Antes, Daniel, le voy a preguntar a la mamá algo. ¿Ha sido solamente Edilma con Grayson, con el hijo, que has tenido dificultades como de este tipo? O tus hijos mayores, por ejemplo, como Daniel, en algún momento también, porque necesitamos analizar si este tipo de comportamiento es algo recurrente en todos los jóvenes y depende del manejo que se haga, que ello permanezca o no, o si se presenta más en algunos jóvenes que en otros. Y tu familia podría ser un ejemplo para ilustrarnos. No es que un Grayson nomás, él es el tercero de los 3 hombres. Los 3 son mayores,
los dos son mayores. Sí. Sí tuve dificultad con Daniel y con Johnny, más que todo con Johnny. También hubo, y ya las cosas han mejorado del todo. Va pasando el tiempo, va viendo de pronto, son etapas, lo estás viendo en este momento como una etapa que realmente es. Sí. Bueno, Daniel, cuéntanos un poco tú sobre, ya dice la mamá, eso ya pasó, y de pronto contigo también hubo tal vez menos dificultades, pero ¿tú notaste algunos cambios especiales en esa etapa inicial tuya de la adolescencia? ¿Solías ser de pronto un chico tranquilo y de pronto ya o te retraías más, o eras más agresivo, o más rebelde, o más desobediente? ¿Notaste algunos cambios? Sí, uno va cambiando, es como todo en la vida y como dice la adolescencia. En la adolescencia uno va cambiando porque uno se cree el dueño del mundo, se cree el único. Entonces sí, son etapas que uno debe pasar y las que uno debe pasar y las debe superar. ¿Qué cosas, por ejemplo, hacías o te hacían sentir el dueño del mundo? ¿Cuáles eran tus actitudes, tus comportamientos? Pues sí, mi mamá a uno no le puede decir nada, ni el papá a uno le cree ya el dueño de la casa, que los amigos, pues sí, quiere llamar la atención con todo. Sí. Y eso es lo que le pasa a uno en la adolescencia. Bueno, vamos a ver qué le pasó a Laura brevemente, antes de pasar a unos mensajitos. Laura, cuéntanos un poco. Sabemos o nos contabas antecitos que sí, que en la adolescencia había sido rebelde. ¿Fue difícil el manejo tuyo en casa? ¿Tuviste inconvenientes con los papás, con la familia? Claro que sí, yo soy la mayor de mi casa, sí. Somos mi hermano y yo, y es complicado porque es que yo creo que lo que hace la rebeldía es como las ganas de experimentar, de aprender cosas, de probar de un poquito de todo el mundo. Sí. Entonces eso hace como que vos en tu afán de esas mismas ganas de experimentar, te choques, te caigas, te pases por encima de todo el mundo y eso llega un momento en que te cansas y ya, eso ya no te da placer y paras. Bueno, vamos a ver, muy importante todas estas cosas que ustedes nos han dicho, como por ejemplo, creerse el dueño del mundo, querer experimentar, querer ser libre, como en casa, los papás, la familia y también en el colegio, los educadores deben manejar esta situación. Lo vamos a seguir hablando más adelante. Antes, quiero recordarles sobre nuestro micrositio, en el que pueden encontrar información sobre nuestro programa, algunas encuestas. Con sus respuestas nos retroalimentamos para seguir dando temas que a ustedes les gusten. Van a encontrar también foros y toda la información sobre nuestro programa. Recuerden que entran a la página principal de Teleantioquia. Allí van al link programas y se van a Educativo y a Red Vital. De manera que entonces allí encuentran toda la información de la que les estoy hablando. Voy a contarles de qué se trata el televoto de hoy, cuáles son las preguntas para que participen. Es muy importante para nosotros su participación. Ustedes son nuestra razón de ser. La pregunta es la siguiente. Ante la rebeldía de un hijo, los padres suelen hacer lo siguiente. Ahí lo ven en pantalla. A, desesperarse y gritar. Van a marcar, si están de acuerdo con esta parte, 444-3710. B, reprimir y castigar. 444-3711. Ser permisivos. 444-3712. Y D, buscar ayuda profesional. 444-3713. Esperamos entonces su participación en el televoto. Seguimos hablando sobre esta etapa de la adolescencia. La rebeldía puede ser una oportunidad de crecimiento. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Ya volvemos con Red Vital. Vamos con Red Vital. Seguimos en Red Vital hablando sobre esta maravillosa etapa de la adolescencia. A veces a los papás no les parece tanto, pero hoy en el programa queremos sacarle partido a ese tema de la rebeldía, porque puede ser una búsqueda interesante, una oportunidad. Y entramos en este momento a la consulta.
Y en la consulta nos acompañan nuestras especialistas de hoy que estarán respondiendo nuestras preguntas y naturalmente también las suyas allá en casa para que vayan preparando los números, los vayan teniendo en cuenta, y el chat también. Recuerden nuestros números 381-54-54 y 851-1170 para que más adelantico, cuando entremos en zona interactiva, puedan hacer sus preguntas. Les presento a nuestras invitadas. Nos acompaña hoy María Adelaida Storti. Ella es pedagoga, reeducadora, especialista en farmacodependencia. María Adelaida, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en Red Vital. También nos acompaña Zenaida Pérez. Ella es especialista en intervención familiar, pertenece a la red de puericultura de la Universidad de Antioquia, hace parte de la Mesa Departamental de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual y Maltrato Infantil, y trabaja para el Departamento de Bienestar y Desarrollo Familiar de Confenalco. Zenaida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y a todos los que en este momento escuchan este maravilloso programa. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ambas por acompañarnos. María Adelaida, hemos hablado de la palabra rebeldía. ¿Qué significa básicamente esa palabra rebeldía si nos remitimos al contexto de la etapa de la adolescencia? Bueno, dentro del ámbito educativo, porque mirar también que el joven en esa etapa de la adolescencia es tendiente precisamente a la rebeldía. La rebeldía es una forma como de estar en contra del sistema educativo, del sistema familiar y por ende de todo lo que se compone a nivel social. Es una forma de que el adolescente está en esa lucha de buscar autonomía y por ende en la búsqueda de autonomía hay un choque con lo que ha aprendido con relación a todo lo que significa procesos de normatividad. Él quiere dejar un precedente en esa búsqueda de lo que es, y quizás por eso uno encuentra que eso se disfraza como en una rebeldía, pero yo lo veo más bien como una lucha interna por querer dejar un precedente de la búsqueda desesperada que él tiene para ubicarse en un contexto social. Y has hablado de algo importante, lo llamas una lucha interna que ayuda al adolescente a ubicarse. Muchas veces, Zenaida, lo confundimos con un trastorno, con una patología, y me gustaría que habláramos y diferenciáramos bien estas dos partes, porque como yo decía al inicio del programa, y sé que muchos papás en casa están de acuerdo y dicen, para mí este hijo se está volviendo un dolor de cabeza, no sé manejarlo, esto mejor dicho está ya que se sale de las manos de nosotros. Hablemos de esa diferenciación. Listo. Como etapa y como trastorno. Es importante reconocer que los adolescentes, como lo decía la compañera, buscan esa autonomía, ese reconocimiento, porque es justamente la etapa del paso de la niñez a la adultez, donde ellos quieren que lo reconozcamos nosotros como padres, como personas autónomas, capaces de tomar decisiones, de aportar en alternativas que se nos presentan en la familia, que son situaciones donde ellos pueden construir con nosotros. Igualmente ellos necesitan que los veamos crecer. Hay algo importantísimo que nombras y es cómo diferenciar con una patología. Para nosotros los adultos, un jovencito, un adolescente es rebelde cuando no hace lo que nosotros estábamos enseñados a decirle que hiciera, a que cumplan nuestras normas, refugiados o respaldados, más bien respaldados en ese poder que nos otorgaba en la familia el ser el padre o la madre. Como éramos las personas responsables de orientar y de educar, creíamos todo el tiempo que las cosas se hacían como nosotros pensábamos. En el momento de la adolescencia es un momento importantísimo, fundamental, de buscar la manera de cómo relacionarnos con los adolescentes para entender también sus miedos, todo lo que a ellos les está pasando en su interior en la elaboración de los duelos que tienen en ese tránsito. Si nosotros comprendemos esos duelos, vamos a entender que ellos ya no sienten ese orgullo por los padres, ya ven que sus padres son tan humanos y se equivocan, y entonces empiezan también igualmente a confrontar la norma de la familia. Ya no se les dice, usted debía hacer esto de llegar a esta hora, y no que preguntan el por qué y explíqueme. Y es un momento importante también, muy valioso para negociar la norma. Quiero que seamos muy atentos, negociar la norma, las que son negociables,
Ojo, los valores no se negocian. Ahorita entonces nos detenemos en esa parte, Zenaida, sobre los valores, la norma y sobre ese manejo adecuado, importante, esa comunicación que tienen que tener los padres con sus hijos y esa capacidad de hacer un cambio en eso que nos decías. Ya el manejo es distinto, ya hay posibilidad o ya se debe permitir la comunicación y la negociación. Yo quiero hacer un alto antes para que dentro de esta aclaración inicial hablemos un poco sobre esa etapa evolutiva en edades, María Adelaida. Ya en edades, o sea, pareciera hoy en día que los jóvenes mucho más rápido están explorando esta posibilidad de preguntar, de negociar, de decir por qué. ¿A partir de qué edad podemos considerar que es parte de esa etapa evolutiva? Sí, lo que pasa es que hay que analizar las diferentes etapas. Está la etapa de la infancia, de la preadolescencia y la adolescencia. Esto comparado con otras épocas, todos hemos pasado por estas etapas. Sí. Yo lo que siento es que debido a todos los cambios sociales que hemos tenido, a todo lo que contempla con relación a las tecnologías y todo aquello, ha permitido que los jóvenes estén más contactados con el mundo y que de igual en ese proceso evolutivo de cambio, siempre el ser humano ha preguntado el porqué de cada cosa, ¿no? Uno lo ha encontrado. Lo que pasa es que si comparamos otras épocas, vemos que quizás los jóvenes eran un poco más sumisos, pero quizás esa parte de sumisión era un temor porque el sistema de autoridad era una autoridad que en cierta medida se disfrazaba dentro de un autoritarismo y eso se veía mucho en los sistemas educativos. Casi que podríamos decir el famoso lema que decía la letra con sangre entra, porque se utilizaba mucho el castigo. Luego aparece una reforma muy interesante en la educación donde se decía está rotundamente prohibido el castigo físico. Y con todo lo que aparece en los estudios de psicología y todo aquello, casi que replantean el asunto. Al joven hay que permitirle que hable, que explore, que diga. No podemos ser tan punitivos en la manera de ejercer la autoridad para con ellos. Esto provocó, considero yo, un fenómeno muy especial para aquellos padres que fuimos quizás de la época del castigo físico, donde el autoritarismo era muy marcado, pero que en cierta medida hay que rescatar algo. Eran punitivos, pero había claridad con las normas. Aparece entonces un nuevo modelo ahora de padres donde el padre cae en la permisividad. Pero yo considero que es esa ambigüedad. Yo provengo de una familia altamente autoritaria donde me cohibieron en muchos aspectos, donde yo tenía que guardar silencio por temor y miedo al castigo, pero ahora entonces estos padres se liberan al punto del leseferismo, no guardaron el punto medio. Al no guardar el punto medio, tanto los educadores como los padres empiezan a caer en la permisividad y a darle todo al hijo. Voy a parar en este punto que me parece bien importante y lo seguimos analizando y tiene que ver con eso que también te decía Zenaida. Vamos a entonces hablar sobre esos esquemas en los que ya se debe encontrar un equilibrio, un punto medio, no ese autoritarismo de antes ni de pronto ese extremo permisivo que ninguno de los dos esquemas logra buenos resultados. Vamos antes a ver otro testimonio al que los invito. Vamos a conocer la historia de Margarita y su hija Valeria. Yo soy viuda hace 13 años, ¿cierto? Toda la vida he trabajado prácticamente fuera de mi casa. En este momento no, en este momento lo hago acá. Mi situación fue difícil con el manejo de mis hijos, porque prácticamente yo estaba por fuera de casa, entonces era muy poco lo que yo participaba con ellos, lo que yo dialogaba con ellos. Valeria es la hija menor, tiene 16 años. Hasta los 15 años era una niña muy llevadera, ¿cierto? Después de los 15 años ella se me empezó como a salir de las manos. Ya ella no me hacía caso, ya ella no me trataba de la misma forma que me trataba antes. Y bueno, yo trataba de hablar con ella, pero ella siempre me evadía. Por ejemplo, ellas me decían,
me voy a farrear. Nunca me decían, me dejas ir a farrear o me dejas ir con mis amigos. No, ella, me voy. Y yo, pero ¿cómo así? Me voy. Y yo les decía, no, ellas siempre lo inventaban y salían y se iban. O si yo les decía, sí, te dejo ir, pero venís, por ejemplo, si se iban a las 10, tenés que estar aquí a la 1. No. Para mí esa rebeldía se la debo a no haber tenido un papá y saber que mi mamá no compartió tanto tiempo con nosotros. Pues nosotras no supimos en sí que era una autoridad en una casa, las reglas, ni nada de eso. Este año cambió el trato hacia mí diferente por las ayudas de la psicóloga Zenaida, que ya nosotros empezamos el año pasado el tratamiento. Cuando la citaron a ella, ya ella vino diferente, el cambio es mucho, porque ya ella no se me va, ya ella si me pide permiso, yo ya se lo doy y le digo a tales horas, ella me hace caso. Y en mucho sentido de que ya no es la niña traviesa de contestar grosero, no. Yo pienso que este tratamiento fue necesario en el momento que me di cuenta de que mi mamá estaba ya muy enferma, que ya se le veía el agotamiento, la vejez, porque se empezó a adelgazar, a cambiar, a pesar de que ella no está vieja. Además tengo un hermano que es muy centrado en lo suyo y él me empezó a aconsejar mucho, mi familia. Me tomé un tiempo, no volví a salir, pues me dediqué a mi estudio, a lo que estaba haciendo. Y ya le pido permiso a ella, ya hay más confianza, no tan seguido, porque es que no es necesario uno siempre como dedicarle gran parte de la vida a la rumba, a los amigos, sino que de vez en cuando sí salgo y el estudio primero que todo. Pues en general los testimonios han coincidido en algo importante y es que ha sido una etapa que se ha mejorado el comportamiento de los jóvenes que están aquí en estudio, como los de los testimonios grabados, pues entonces también nos habla como de una etapa que pasa, pero que muchas veces necesita una asesoría. Zenaida, conoces bien el caso que nos acabas de presentar. Háblanos un poco, y querías ahorita acabar de aclarar esa parte de los trastornos, que algunas veces sí podemos hablar de un trastorno efectivamente. Bueno, a veces hay trastorno cuando el joven se vuelve un problema, por nombrarlo de alguna manera, en la institución educativa, entre sus pares, a nivel social, a nivel jurídico, ya tiene otras intervenciones, llaman de la policía que lo detuvieron, hablan con él, buscan el diálogo, el joven no se compromete, no permite que intervengan con él, a pesar de llevarlo a buscar orientación para la familia, otra vez orientación para el joven, no accede, y muchas veces es porque no es en la adolescencia, viene desde que es un niño, sin límites, sin normas claras, padres muy permisivos, padres que porque de pronto no saben cómo orientar un conflicto y evitar un problema mayor, más bien acceden a los gustos y a los caprichos de los niños. Muchas veces tampoco se acercan a la institución educativa para hablar con los docentes, tampoco se ocupan o se preocupan por conocer a los amigos de los hijos, por saber cómo les va en el colegio a los que son sus mejores amigos. Es importante mirar cómo fue la crianza desde que era un bebé, desde que era un niño. Muchas veces desde los 2 años hay niños que son difíciles, que hay que empezar a intervenir la familia para que sepan cómo orientarlo, cómo acompañarlo en ese proceso de crecimiento y desarrollo, para potencializar todas las habilidades y capacidades que tiene el niño, pero sin perder el límite, sin perder el norte. Sin perder a mí ese me equilibrio. angustia mucho cuando llega una familia con un niño de 5 años o de 4 años o menos y le expresan, no, yo no puedo con este niño, es que me pega, que un día me tiró con un cuchillo, un día hizo, y yo digo, Dios mío, ¿dónde estamos nosotros como padres? A veces
necesitamos mucha ayuda, mucha. Nos preparamos para todo en la vida, menos para ser padres. Entonces, si existen unos recursos, qué bueno que los reconozcamos. Y como decía ahora la compañera, es preferible haber tenido unos padres autoritarios como los tuvimos nosotros, pero sabíamos que había un límite, se sabía quién había mandaba. Claridad. Y había una claridad en la norma, que cuando uno llega a la adolescencia nadie dialogaba con uno la norma, simplemente se cumplía, y ahora nos hemos vuelto al otro extremo. Entonces es patológico cuando es una situación que se sale de todo lo que se ha trabajado y se ha establecido como normal. Se violentan y se violan todas las normas, se transgrede la norma desde lo jurídico, la moral, todo tipo de norma. Y se hace un estudio y se ve que el comportamiento es desde la cuna, desde muy temprana edad. Por eso es importante conocer el temperamento de los hijos para saber cómo se acompaña. Para ir acompañándolo a cada uno según sus para que no características particulares. En esa situación. Laura, ¿te sientes identificada con algunas de estas historias que hemos transmitido aquí en las notas? Por ejemplo, esta última nota. Cuéntanos, nos hablabas un poquito ahora de el experimentar, el querer casi que coger el mundo con las manos. Sí. Danos ejemplos, cuéntanos situaciones particulares que hayas vivido en casa y cómo era esa, digamos, esa apreciación que tenían tus padres o tu familia con respecto a ellos. Pues yo creo que igual ser niña mayor, pues mujer única, quererla proteger. Entonces eran cosas simples como no querer hacer el oficio o volarme pues a andar la calle. Pues eran cosas como nos complicadas. Contaba Valeria, por ejemplo, en la nota. Exacto. Sí. Entonces, todo esto formaba pues como una dinámica muy maluca, porque entonces yo estaba enojada con ellos conmigo, ellos con mi hermanito también, porque llevaba el bulto él también. Ajá. Entonces se formaba como una dinámica muy maluca en la casa, uno ya la pensaba, pues se descuidaba en el estudio también. Entonces todo eso como que hace una bola de nieve que a la final como que le derrumba muchas cosas alrededor de uno. Sí. Entonces las personas que supuestamente lo entienden son los amigos, que muchas veces no resultan ser buenas compañías. Entonces eso mismo alimenta esa bola de nieve, entonces llega un punto en que se vuelve, que uno se va contra todo y ya. Llega ese punto en el que sientes que uno se va contra todo, pero ahorita decías fue una etapa y ya las cosas son muy distintas. ¿Qué sientes que fue esa situación, ese clic o digamos ese momento culme para que las cosas cambiaran? ¿Tuvieron ayuda, alguna asesoría o sencillamente la dinámica fue cambiando y hubo una intervención de tus papás, de la familia en general, para que se ayudara a que las cosas mejoraran? Pues yo apenas tengo 22 años pues, pero ya yo pienso que dejé la rebeldía tipo 17, 18. Entonces yo como que me alejo un poquito y analizo lo que hacía y era como, yo hacía todo eso como en una búsqueda de definirme yo como persona, pues como saber qué me gusta, qué no me gusta. Entonces yo hubo un tiempo que por ejemplo iba al estadio, iba a marchas, iba a conciertos, pues iba a muchas cosas. Entonces eso era como que, por ejemplo el ambiente del estadio no es como el más apto para una mujer. Entonces era como esos choques de darme cuenta de que esto no me gustaba o que ya simplemente no me provocaban placer. Entonces es también como las ganas de recuperar como la armonía en el hogar. Uno también ya se cansa de estar a toda hora bravo, estirando trompa. Sí, afortunadamente, tienes la razón, afortunadamente en gran parte de los casos vemos que es una etapa que ya va declinando, la personalidad está más estructurada y las cosas vuelven a la normalidad en la familia, pero muchas veces se necesita la asesoría, la intervención, porque si no se puede llegar, como decíamos, a un trastorno o a una dinámica familiar que ya sea inmanejable. Vamos a hablar ahorita con Edilma para que nos cuente un poquito cuáles fueron esas tácticas o esa manera de llegar a una buena comunicación, conocimiento de los amigos de tus hijos que te permitió, digamos, que el entorno se volviera más amable. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales, luego vamos a estar en zona interactiva. Preparen entonces los números para que nos llamen 381-5454 y 851-1170, y en el chat van a dar link en señal en vivo y ahí ya estamos listos para recibir sus preguntas, comentarios y sugerencias. Ya volvemos.
Ya volvemos con Red Vital. Continuamos con Red Vital. Entramos en este momento en zona interactiva. Nuestra línea es 381-54-54 y 851-1170. Los invito entonces a zona interactiva. Mientras entran nuestras llamaditas, entonces, Edilma, nos vas a contar un poco sobre esas alternativas que tenías como para poder conocer a los hijos de tus amigos y cómo eso te ayudó. Me tocó un poquito difícil, porque yo trabajaba de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Me tocaba dejarlos todo el tiempo solos. Más sin embargo, llegaba demasiado cansada, pero como son 5 hijos y los hombres son los mayores, yo me iba con una intranquilidad a trabajar y preocupada por lo que tenían que estar todo el día solos. Entonces, un día cualesquiera llegué a la casa muy cansada, le dije a Johnny Leandro, mi hijo mayor, Johnny, invite a sus amigos, que yo los quiero conocer, y les hice un algo. Ya ahí yo me di cuenta cuáles amigos. Ya después hablaba con Johnny, yo le decía, papi, ese muchacho tal y tal cosa. No, mami, él pues no es amigo, pero no de estar pues con él siempre. No, sí. Hola y no más. Bueno, otro día también me tocó bastante difícil. Les hice una farra. Sí, la mamá dijo, aquí toca hacer fiestecita. Una farra. Sí. Ahí también conocí muchas partes, quién fumaba cigarrillo, quién fumaba marihuana, todos ellos los distinguí. Bueno, y pues ahí él mismo se iban identificando. Sí. Por ejemplo, Johnny Leandro es un niño demasiado inteligente, él tiene 22 años. Y pues gracias a Dios vicios pues no me cogió, gracias al Señor. Entonces pues yo pienso, uno por muy cansado que llegue a la casa, ante todo las tareas, los cuadernos que les pusieron, así se muriendo en el cansancio, porque uno sí no puede. Entonces, pues no dejar a los muchachos como solos, que yo voy para tal farra y no sé con quién amigo o quiénes son los papás. Por ejemplo, yo distingo toda la pues los padres de los muchachos, de los amigos de mis hijos, sí. Todos los distingo. Me gustaría saber, Daniel y Grayson, ¿qué piensan de esas, digamos, fiestas que la mamá preparó, en la que la mamá se permitió conocer a los amigos y esa participación que ella dice que es importante tener, saber de las tareas? ¿Hasta qué tanto les gusta a ustedes o les parece ya en este momento que miran un poquito hacia atrás y sienten que ya están más pausados y más tranquilos ese hecho de que la mamá participe en sus actividades y en sus cosas? Daniel. Pues eso es muy importante en los padres. Sí, estar pendiente de uno en esa etapa que es la adolescencia. Sí, pues. Mira, tú decías algo ahora, mientras estábamos en los comerciales, que me parece muy importante que lo rescatemos en este momento, y es ese hecho que decías, a veces los papás piensan que uno es así y ya se quedó así, y que va a seguir siendo así, que ya no tiene remedio, entonces o se aíslan, lo abandonan a uno, no le paran bolas, y ahí es cuando la cosa se pone grave. ¿Qué nos puedes decir de eso? Por ejemplo, mi mamá, en el caso de nosotros, mi mamá nos apoyó a nosotros 100% y siempre. Así estuviéramos, que de pronto uno le dio por irse a farrear, por probar de pronto cigarrillos, de pronto marihuana, nomás hablaba con uno, no iba a los golpes y siempre había un apoyo en ella. Los padres de hoy en día les falta mucho en eso, porque los hijos así ya se me dañó, ya no hay nada que hacer con ellos, pero los hijos ya se vuelven así, siguen derechos. Si tienen un apoyo y dialogan con ellos, pueden mejorar, pero... Vamos a retomar este punto importante ahorita con Zenaida y María Adelaida para seguir, dándole ese ritmo, esa parte importante que queremos encontrar hoy en el programa, y es cuál es ese punto de equilibrio adecuado para tener un buen manejo de acompañamiento de los hijos adolescentes. Vamos a recibir antes 2 llamaditas que tenemos a Claudia Torres y a Lucía Ríos en la línea. Claudia nos llama desde el barrio Santa María. Muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien. Bueno, bienvenida a Red Vital. ¿Qué nos quiere preguntar? Bueno, es para preguntarle a la doctora. Tengo una sobrina
ella quedó sin mamá desde los 2 años. Sí. El papá nunca ha estado con ella. En este momento la niña tiene 14 años. Todas las días la hemos apoyado, le hemos dado estadía en la casa, queremos el bien para ella, no se deja manejar ya, amanece en la calle, no quiere estudiar, inclusive la niña en este momento está amenazada de muerte. La sacaron del colegio ayer porque fueron a amenazarla ya y no se deja ayudar. El decir de ella es que la familia no la quiere, que nadie está por ella y todo el mundo tratamos de ayudarle y no quiere asumir las reglas que en un hogar deben de haber. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Conocen algunas de las actividades que la niña tiene por fuera, sus amigos, qué son las cosas que hace fines de semana o en semana ya que no está estudiando? Supuestamente tiene un novio y averiguamos y ella amanece en la casa del novio y allá aceptan eso. Bueno, vamos a ver entonces qué orientación te damos, Claudia. Vamos a pasar a hablar con Lucía, tenemos tu pregunta muy en cuenta, vamos a recibirlas a las 2 y luego les contestamos. Muchas gracias por tu participación. Lucía nos llama desde Buenos Aires. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, bienvenida a Red Vital. Bueno, adelante. Que todo les agradezco mucho porque este es el tema, mejor dicho, que me está acabando la vida. Tengo un adolescente, lo amamos demasiado, sé que se descuidó con las amistades, era buenísimo. Lucía, perdóname un segundo, bájale por favor el volumen al televisor, que sentimos aquí un ruidito que entorpece la comunicación. Bueno, ¿así? Sí, muy bien. Bueno, mira, nosotros como pareja íbamos muy bien hasta que mi hijo cumplió 13 años, se juntó con malas amistades, en este momento tiene problemas de drogadicción, mi hogar se acabó. Mi esposo no soporta que yo tenga que enfrentarme con mi hijo. Trato de ser, a ver, ¿cómo te dijera? Dialogar con él, pero él no abre el corazón, me dice mentiras, me tiene al borde de la locura. He buscado ayuda psicóloga, busqué ayuda en el colegio, no encontré respuestas. Mi esposo es enemigo número 1 de los psicólogos. Yo sé que necesitamos la ayuda de un psicólogo, sé que lo necesitamos, pero mi esposo no lo acepta. No sé qué hacer. ¿Tienes más hijos o es? Sí, tengo una nena de 13 años que también está muy afectada, ella se come las uñas todo el tiempo, aunque ella no expresa lo que siente, yo en la carita sé lo que está sintiendo. Y de verdad, yo me siento muy mal, te lo juro, no sé qué hacer. Yo quisiera hacer todo lo que esté a mi alcance por ayudar a mi hijito, pero él no me abre el corazón, ¿me entiendes? Te entendemos perfectamente, Lucía, y queremos desde Red Vital pues darte algunas palabras aquí en este ratico que nos queda de programa, así también a Claudia, pero naturalmente sabemos que van a necesitar asesoría. Estén pendientes de los teléfonos, ahorita vamos a dar más adelante unos daticos que les pueden ayudar para que tomen nota, y si necesitan pueden llamar por las líneas internas, y si necesitan alguna asesoría profesional y podemos darles el contacto, con mucho gusto. Los teléfonos de nuestras invitadas especialistas también aparecerán en pantalla si ustedes desean consultarlas. Vamos entonces primero con el caso, Zenaida, de Claudia, que nos habla de esta niña desde los 2 años sin presencia de sus padres porque su madre murió y su padre pues no hace presencia. Bueno, es muy importante preguntarnos, desconocemos con quién vive la niña, quién es su familia, quiénes son los adultos o cuidadores de esta niña que viven con ella, que la han orientado. Es importante conocer qué normas se tienen en la casa, cómo impartimos las normas, si son claras, si son cumplibles, si son conocidas por los miembros de la familia, si hay una sanción que se tenga ya prevista en caso del incumplimiento de la norma, si hay diálogo en esta familia, cómo es la comunicación. Igualmente, a pesar de las dificultades que están viviendo, la familia no puede ausentarse y dejar sola a esta niña. La familia son aquellas personas que están compartiendo la vida y la cotidianidad con ella. Parece ser la señora que nos llamó. Entonces yo pienso que, como decía ahora Daniel, a pesar de que nos comportemos mal, a pesar de que no tengamos claridad, a pesar de todas las equivocaciones, necesitamos unos adultos que sepan cómo relacionarse con nosotros, que sepan acompañarnos, que sepan ponernos los límites
pero que siempre esté basado en el amor. Y el amor no quiere decir debilidad. Es bien importante. Mira que yo noto en ambos casos de nuestras llamadas, María Elaida, un factor importante y es ese, el ser herméticos, el no querer dejarse dirigir, el no querer decirle nada a papá y a mamá, y en este caso la niña ni siquiera querer estar en casa, sino irse. En estos casos definitivamente vemos que es importante una asesoría, pero hablando ya del caso particular de Lucía, mira que yo al principio del programa decía casi que la familia quiere y se coge la cabeza como con una impotencia de no poder más. Eso es lo que está sintiendo Lucía y lo que está sintiendo también Claudia como familiar de esta niña. ¿Qué le podrías decir a Lucía? Sí, a ver, Lucía, de todas maneras, y yo siempre lo he dicho, no siempre hay que esperar que el joven o el cónyuge acudan a un proceso terapéutico. Un solo miembro de la familia que acuda a esa asesoría psicológica, en el caso de ella que ya hay un hijo donde ella menciona tener problemas ya de consumo de drogas y todo, me parece que debe de acudir con urgencia a un centro de tratamiento y que se fije muy bien qué centro de tratamiento que esté habilitado. Un modelo ambulatorio podría operar en esta persona porque es un joven adolescente, porque pareciera ser que apenas está incursionando y que esto está generando una crisis. Lo digo por la edad del joven. Casualmente los dos casos oscilan entre los 13 14 años, que es una edad donde más acuden las familias a pedir ayuda y donde se da la edad de foco de inicio y experimentación con sustancias psicoactivas. El asunto es que yo le diría a ella no perder la calma, y no perder la calma es que así no quiera su cónyuge y su hijo nada, es ella la que debe acudir con urgencia a un centro de tratamiento ambulatorio donde primero que todo allí le darán su debido proceso. No es atacar al joven, no es atacar al compañero, no es desesperarse, porque esto hace parte de un proceso. Es decir, yo siento que el dolor más grande de las familias es precisamente no aceptar que ese joven está entrando en un cambio tan radical, donde empiezan a cometer y a salirse de todo lo que sea normatividad, precisamente porque tiene un asunto, y la droga está muy puesta precisamente en esos casos de jóvenes. La familia casi que está viviendo es un duelo momento, que lo tiene hasta congelado, porque no lo en el momento que ella comience a aceptar ese duelo y a rendirse y a aceptar que su hijo cambió, está en un proceso de cambio, y que por ende alguien de esa familia tiene que conservar la cordura, y la cordura es acudir con urgencia a un modelo ambulatorio donde les van a prestar toda la asesoría psicológica y seguramente familiar. También la familia que nos llamaba inicialmente de Claudia, la niña de 14 años, también está necesitando una asesoría. Nos habló pues incluso de una amenaza importante y que pueda tener que ver también con estar involucrada con grupos que no sean convenientes para ella. Se nos está acabando el tiempo, les cuento. Zenaida, ¿querías agregar algo al respecto? Necesito que sea rápido. Quiero pasar a los jóvenes también para que me den su opinión. A la familia de Lucía, por favor, no pierda la fe, que siempre hay algo que hacer. Siempre. Porque si nosotros como adultos perdemos la fe, el muchacho sí realmente está perdido, y la familia posiblemente con otros duelos y otras angustias. No pierda la fe, que hay lugares para asistir. Y la otra es el momento más importante para acompañarlos, aunque parezca que no lo quieren, como decía María Elaida, también es un llamado de atención, y también es un llamado que hace el joven diciendo necesito ayuda. Igualmente entre las ayudas terapéuticas, y también hay otras que son las que provee el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También se encuentra apoyo en la Mesa Departamental de Prevención de la Violencia en el caso de la niña de 14 años que está siendo amenazada de muerte. Eso es algo que hay que denunciarlo, y es importantísimo que sepan que hay unas instancias para hacer las denuncias y hay unas redes. Si se meten a las páginas de internet pueden encontrar Red de Protección a la Familia o Mesa Departamental de Violencia Intrafamiliar en el blog, y ahí encuentran qué hacer paso a paso, porque esa niña es menor de edad y necesita protección. Muy importante, muchas gracias, Zenaida. Voy a ponerlos con algunos daticos importantes, datos en conexión. Para
Para esta semana te recomendamos el libro Padres exitosos en el ejercicio de la autoridad, de los autores Irene Cadavid de García y Félix Arturo Posada, el cual pretende recuperar la labor de educar a los hijos y tomar el liderazgo en la tarea de disciplinar. También te invitamos a que visites la página www.enplenitud.com. Allí encontrarás un artículo que te orientará sobre cómo educar a tu hijo en situación de rebeldía y al final puedes realizar un test que te servirá como parámetro para identificar la magnitud del problema. Por último, te recomendamos el blog adolescentes-rebeldes.blogspot.com. En este puedes encontrar varias notas con algunas claves para prevenir que tu hijo adquiera conductas conflictivas persistentes o para saber cómo enfrentar esta situación cuando ya es demasiado tarde. Recuerda visitar nuestro micrositio en la página www.teleantioquia.com.co. Encuéntranos en Facebook como Red Vital Teleantioquia y en Twitter como Red Vital TA. Pues se nos está acabando el tiempo, pero me parece importante transmitir una pregunta que tenemos en el chat. Lolita dice que tiene un hijo de 15 años sumamente agresivo, pero que la actitud que están tomando ellos en este momento es ser permisivos por el temor, María Adelaida Zenaida, a perderlo. Hablemos un poco sobre eso, que nos concluye la parte del equilibrio y me dan un espacito para darle voz a estos jóvenes al final. Sí, el asunto es primero que todo revisar los padres qué es lo que está pasando con ellos mismos, de dónde viene ese miedo frente al ejercicio de la autoridad. Posiblemente hay un asunto de ellos mismos personalmente en sus propios patrones de crianza. Allí es simplemente decir, cuando ya el padre llega a esos estados de temor, necesita un intermediario. Y un intermediario puede ser un educador, puede ser un psicoterapeuta que entre a mediar la situación, porque ha perdido la autoridad. Y a propósito, tenemos el resultado del televoto. Este caso que nos narra Lolita es el que tiene menor porcentaje en el televoto. Los que son permisivos dio un total de 15%. Fue mayor el hecho de desesperarse y gritar, que es el 31%, pero para ellos la respuesta, lo que se decía aquí en el programa y concluimos, es no se desesperen. Siempre hay algo importante que hacer y hay ayudas y hay personas a las que se pueden recurrir. Reprimir y castigar el 30% y buscar ayuda profesional el 24%. Sí se está buscando de todas maneras ayuda profesional, lo cual es importante. Muchachos, ¿ustedes qué quisieran decirle a estas personas que llamaron, a Lucía y a Claudia, que sienten angustia por esos jóvenes que tienen en casa que están teniendo en este momento peligro? Rápidamente, porque nos estamos ya quedando sin tiempo. Laura, ¿tú qué quisieras decir? Pues yo sé que puede ser muy complicado y muchas veces tornarse totalmente frustrante, pero yo creo que lo más importante es nunca quitar el apoyo, siempre estar ahí, porque ya cuando uno se le pase, eso es lo que uno va a agradecer, lo que se va a acordar y eso es lo que finalmente marca una diferencia, yo creo. Grayson, ¿tú qué quisieras decir al respecto? Pues que tienen que apoyarlo bastante, pues no dejarlo solo, ayudarle en lo que más pueda, escucharla, o escucharlo si es hombre, pues. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes, Daniel? Están teniendo este comportamiento y tú decías, y también Laura decía, a veces uno se mete con grupos que no van a hacerlo mejor. ¿Qué les dirías a estos jóvenes? No, pues que si a los jóvenes le diría yo que se obligaran a salir de esos conflictos, que ya están pasando la etapa, que no se queden en la etapa de la adolescencia, que es lo que le está pasando y que están quedando. Ya. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Lo más importante es el hecho de no desesperarse, buscar ayuda. Pueden entrar a nuestro sitio, ahí pueden encontrar información sobre dónde encontrar ayuda. Un abrazo muy especial para todos. La semana entrante estaremos hablando sobre la superación del duelo tras la muerte de un hijo. No dejen de acompañarnos el próximo martes y miércoles a las 3:30 de la tarde en Red Vital. Hasta la próxima. Gracias a todos. Teleantioquia, espacio por lo nuestro. Tuvo un accidente, él quedó con la pléjica izquierda y problemas mentales, físicos y mentales. Desde eso
ha cambiado mucho la situación. Desde hace más o menos un año larguito, él me pidió permiso como para unos 15. Yo le di permiso de ir a los 15, pero no llegó a la hora que lo dejé ir, hasta la hora acordada. Ya después empezó que no iba al colegio. Se quedaba en la casa, pues yo me daba cuenta que estaba, pues que quedaba en la casa, faltaba clase, pero no iba, porque no quería, no voy a ir. Me gusta salir así, pues, mami, chao, y me voy y vengo a cualquier hora. Soy muy grosero, pues, con mis hermanitas, porque ya muy cansan y, pues, se pasan. Ya es, le empiezo a decir groserías. Él reconoce pues las faltas que comete. El día que yo le fui a pegar, que no se dejó, él mismo fue de la psicóloga del colegio, ella me llamó, me dijo, Alexis me vino, pidió una cita, me parece un niño demasiado responsable porque desea otro, muy preocupado por lo que nunca le había faltado a usted, bueno. Y ya empezamos a tratarnos, más que todo conmigo, de que dependía la grosería pues la agresividad de él, porque él también, el primer año cuando el papá tuvo el accidente, perdió el año. Ya el tercer año, que fue en séptimo, también dio demasiado brega en el colegio, mucha agresividad, demasiada. Entonces que estaba reclamando pues como ese afecto, como la falta de ser el papá pues que está pendiente de él. Pues uno va creciendo y va entendiendo más las cosas, entonces pues ya pues sí, a decirles groserías. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Desde más o menos qué edad? Por ahí desde los 15, pues... Un añito, un añito atrás, más o menos, se empezó a presentar digamos, como esas conductas en ti. Y ahora que mencionas a los hermanos, pues aquí está Daniel. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Antes, Daniel, le voy a preguntar a la mamá algo. ¿Ha sido solamente Edilma con Grayson, con el hijo, que has tenido dificultades como de este tipo? O tus hijos mayores, por ejemplo, como Daniel, en algún momento también, porque necesitamos analizar si este tipo de comportamiento es algo recurrente en todos los jóvenes y depende del manejo que se haga, que ello permanezca o no, o si se presenta más en algunos jóvenes que en otros. Y tu familia podría ser un ejemplo para ilustrarnos. No es con Grayson nomás, él es el tercero de los 3 hombres. Los 3 son mayores, los 2 son mayores. Sí. Sí tuve dificultad con Daniel y con Johnny, más que todo con Johnny. También, sí. También hubo, y ya las cosas han mejorado del todo. Va pasando el tiempo, sí. Va viendo de pronto. Son etapas, lo estás viendo en este momento como una etapa que realmente es. Sí. Bueno, Daniel, cuéntanos un poco tú sobre, ya dice la mamá, eso ya pasó, y de pronto contigo también hubo tal vez menos dificultades, pero ¿tú notaste algunos cambios especiales en esa etapa inicial tuya de la adolescencia? ¿Solías ser de pronto un chico tranquilo y de pronto ya o te retraías más, o eras más agresivo, o más rebelde, o más desobediente? ¿Notaste algunos cambios? Sí, uno va cambiando, es como todo en la vida y como dice la adolescencia. En la adolescencia uno va cambiando porque uno se cree el dueño del mundo, se cree el único. Entonces sí, son etapas que uno debe pasar y las que uno debe pasar y las debe superar. ¿Qué cosas, por ejemplo, hacías o te hacían sentir el dueño del mundo? ¿Cuáles eran tus actitudes, tus comportamientos? Pues sí, mi mamá a uno no le puede decir nada, ni el papá a uno. No es que... Eso como que era al principio, ya me he calmado más, ya me sé controlar más, ya le pido permiso. Pues es muy reconfortante seguramente para Edilma, que nos acompaña hoy en Red Vital, saber que ya la situación está un poco más manejable, pero vamos a ver qué nos siguen contando aquí en estudio y qué podemos ir analizando. Nos acompaña Edilma con sus hijos Grayson y Daniel. Bienvenidos todos a Red Vital, muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, y también nos está acompañando Laura, que nos va a contar sus historias en la adolescencia.
que son como de un poco de rebeldía, ¿cierto, Laura? Bueno, entonces aquí nos vas a ilustrar y vamos a ir analizando poco a poco cómo puede ser ese manejo en casa de los padres y también en el colegio, que es una de las instituciones principales también en esa formación en este periodo de la vida. Edilma, cuéntenos un poquito cómo se siente en este momento, cómo al contarnos ya esas historias que nos contaba en la nota, de la rebeldía, de responder grosero, ¿cómo está en este momento? Porque decía, bueno, ya la cosa ha mejorado. A ver, él ha cambiado demasiado. Ya no es rebelde, ya no es grosero, ya sabe que debe ir a clase. Pues por lo menos él tuvo una rebeldía pues, de no voy a ir a clase y no iba. Por eso, pues, eso fue parte de rebeldía. Ya sabe que él debe de ir a clase, que le hace falta. Bueno, ya sabe, y entonces ¿usted a qué le atribuye eso, Edilma? ¿Cómo han hecho durante este año, que es más o menos desde la etapa, desde los 15 años que él empezó a presentar, o antecitos, pues esta rebeldía? ¿Qué han hecho durante este año para que las cosas hayan mejorado? Y ya Grayson nos va a contar su punto de vista. Hablar mucho con él. Y pues, a ver, está como muy pendiente de las amistades que tiene. Sí, sobre todo esa parte del diálogo. ¿Y han tenido alguna asesoría? Porque veíamos en la nota los apuntes sobre la psicóloga del colegio que daba de pronto algunas notas, algunos apuntes importantes para darte indicaciones de cómo manejar o explicaciones de a qué se debía esa rebeldía. Sí, la psicóloga tuvo mucha parte, el colegio también, porque tuvimos pues varias citas con psicólogas. Sí. Y ante todo pues también en la casa colaborar mucho pues saberle cómo manejar el temperamento que él tenía. Saberle manejar el temperamento. Grayson, cuéntanos tú ahora, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, me alegra mucho. Cuéntanos entonces tú ahora, ¿cuál es la diferencia básica que ves en este momento a esos días en los que sientes que eras más rebelde, más desobediente, sobre todo en lo que sientes, en cómo percibes el mundo? Pues, no sé, uno va cambiando, pues a medida que uno va viendo las cosas, uno está haciendo esto mal y uno va viendo pues los errores. Como mi mamá, que ella se mantenía sufriendo porque yo era muy altanero, y ya pues uno va viendo las cosas y va cambiando. Tú dices que eras muy altanero, ¿cómo nos ejemplos como de ese tipo de comportamiento? ¿Qué ustedes interpretaban como altanería, como grosería? ¿Alzabas la voz, decías malas palabras, tirabas la puerta? ¿Cuáles eran esos comportamientos o esas actitudes? Pues más que todo con mis hermanitas y con mis hermanitos, que ellas pues cuando me veían con rabia y me decían cosas pues para que me diera más rabia, y yo les empezaba a insultar. Closed caption. Buenas tardes para todos, bienvenidos a su programa Red Vital, el espacio dedicado a la familia, a los jóvenes, a los hijos, a los abuelos, a las 3:30 de la tarde, martes y miércoles. Hoy nos conectamos con historias muy interesantes sobre la etapa de la adolescencia. ¿Es la rebeldía una oportunidad, una búsqueda, o es de pronto ese momento para que a los padres de pronto la cabeza se les explote y digan, no puedo más con este hijo? Pues hoy vamos a estar hablando sobre esta interesante etapa y vamos a ver
cómo se puede aprovechar esta etapa de rebeldía, de búsqueda de autonomía, para enfocarlos de una manera adecuada y no se nos haga esa vida en casa un dolor de cabeza. Los invito entonces primero a que veamos la historia de Edilma Arroyave y su hijo Grayson. Todo marchaba pues muy bien porque de todas maneras tengo 5 hijos, el mayor tiene 21, el otro tiene 20, él tiene 16, él es de los niños. Con los muchachos grandes no tuve esas dificultades porque pues estaba mi esposo hace 7 años.